Les traigo un video tutorial sobre una explicación de la búsqueda de información científica, y este documento y toda la información sacada es de la Universidad de Alicante. Bueno, les he preparado unas diapositivas en donde las iré explicando. Bueno, la búsqueda de la información científica, primero debemos saber qué es. Este de aquí es un proceso de carácter global en el que interviene una serie de factores interrelacionados entre sí, y la finalidad de la búsqueda y el tema sobre el que tenemos que localizar la información determinan el tipo de fuentes de información que debemos consultar, ya sean estadísticas, libros, artículos de revista, tesis, doctorales y por tanto los recursos que nos permiten acceder a ellas. Ahora, antes de iniciar la búsqueda, nosotros tenemos que tener en cuenta que no existe una metodología de búsqueda ideal si se perfecciona con el uso. No hay una única forma de realizar la búsqueda. Puede existir posibilidades alternativas, aunque algunas serán más eficaces y exhaustivas que otras. Y la búsqueda siempre responde a una necesidad de información previa, generada por motivos académicos o laborales. Ahora, a la hora de realizar una búsqueda de información, debemos seguir una serie de etapas o pasos. Entre ellos tenemos el primero, que es análisis y definición de las necesidades de información. Entonces, tenemos el segundo, que es el nivel y cobertura de la búsqueda. El tercero, que es selección de las fuentes de información. El cuarto, que es la elaboración de la estrategia de búsqueda. El quinto, valoración de los resultados. Y sexto, gestión de la información recuperada. Entonces, nos vamos a la primera etapa del proceso de búsqueda, que es analizar la situación o el problema que ha generado la búsqueda y definir la misma. Dentro de esta encontramos tres pasos. En primer lugar, debemos tener clara la finalidad y los objetivos de la búsqueda. En segundo lugar, debemos encuadrar el tema de búsqueda en un ámbito científico concreto para poder diferenciarlo y evitar confusiones, y establecer también el marco general y lo que ya se conoce sobre el tema. Y en tercer lugar, tenemos que conocer el punto de vista desde el que se enfocará el tema de búsqueda, ya sea general, sociológico, estadístico, metodológico, histórico, medioambiental, paisajístico, económico, educativo, experimental, etc. La siguiente etapa es establecer el nivel y la cobertura de la búsqueda. Entonces, en primer lugar, debemos establecer el periodo temporal que debe cubrir la búsqueda, el nivel de actualidad en función de si es un estudio de carácter retrospectivo, en este caso, por ejemplo, un estado del arte, o si se pretende localizar la información más reciente. En segundo lugar, debemos delimitar la cobertura geográfica, es decir, el contexto geográfico en el que se centra la investigación. Entonces, dentro de esto entran continentes, países, autonomía, municipio. Ahora, ligada a esta cuestión, también encontramos algo muy importante, que es la lengua, en la que encontraremos los documentos recuperados. Hay que recordar que el inglés se ha convertido en el idioma científico por excelencia. En tercer lugar, deberemos seleccionar la tipología documental que se desee manejar. En este caso pueden ser monografías, artículos de investigación o de revisión, tesis, informes técnicos, potencias y comunicaciones a congresos, o bien información más específica como biografías, estadísticas, datos geográficos, normas, etc. Ahora, según los recursos que nosotros manejemos, incluso podemos limitar por formato de los archivos, ya sea PDF,
Word, Excel y HTML. Ya. Siguiente etapa, tenemos seleccionar las fuentes de información que vamos a utilizar. Entonces, esta de aquí es una de las fases más importantes del proceso de búsqueda. Esta de aquí nos garantiza la recuperación de información más adecuada a nuestra necesidad de información. Estas fuentes varían en función de la disciplina o ámbito de estudio. Esta de aquí se divide en multidisciplinar y especializada. La multidisciplinar recoge información y documentos de todas las materias, y la especializada recoge toda la información en una disciplina o en un conjunto de disciplinas. Dentro de esto tenemos por ejemplo el Web of Science y Scopus. Estas de aquí son las dos bases de datos de carácter multidisciplinar más destacadas a nivel internacional, pues además funcionan como índices de citas. Entonces, CSIC y Dialnet son las fuentes de información multidisciplinar de carácter nacional más destacadas. Entonces, a estos recursos también podemos añadir Recolecta, que recupera información de todos los repositorios institucionales españoles, tanto académicos como científicos. Y otro ejemplo, tenemos otro recurso internacional de interés, es la plataforma Procest. Integra tanto una base de datos multidisciplinar como distintas bases de datos especializadas en distintas materias. Ahora tenemos el motor de búsqueda de base de datos, en donde escribimos el nombre de la base de datos si es que lo conocemos, en la zona donde dice título. Aquí en el área o materia, esta de aquí es la selección de base de datos de un área temática concreta, y aquí incluso nos sale para elegir entre todas las áreas y materias. Y tenemos el acceso a plataformas que se encuentran en la parte inferior, que puede ser Procest y EBSCO, entre otras. Ahora, la siguiente etapa es elaborar la estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda es la manera en que interrogamos a un recurso o conjunto de recursos de información para localizar y acceder a la información que necesitamos. Una estrategia de búsqueda puede estar integrada por una o varias ecuaciones de búsqueda. Entonces, las ecuaciones de búsqueda son las estructuras resultantes de la combinación de términos seleccionados, en este caso palabras clave, que nos permiten y los operadores que nos permiten combinar términos y campos. Entonces, los pasos para elaborar una correcta estrategia de búsqueda serían: escribir una frase que describa lo que quieres buscar. Siguiente sería identificar los conceptos o ideas principales y elegir los términos que mejor los representen. En este caso, en este punto habría que al concepto que nos da, tendríamos que eliminar conceptos de contenido vago o impreciso, o que resulten poco relevantes o demasiado generales. Ahora, buscar términos alternativos, en este caso sinónimos u otros términos relacionados de contenido más amplio o específico. En este caso se puede utilizar diccionarios y tesauros. No hay que olvidarse de los términos en otros idiomas, las variantes gramaticales o las palabras derivadas. Ahora, si existe la posibilidad, podemos traducir estos términos al lenguaje documental propio del recurso que se está consultando, ya sea por un tesauro o una lista de materias. Y también tenemos que establecer las relaciones entre los términos seleccionados con el lenguaje de interrogación propio del recurso.
como campos de búsqueda, operadores booleanos, de proximidad o de comparación. Luego de esto se ejecuta la búsqueda y finalmente se evalúa los resultados de la búsqueda y revisa el proceso de función de los resultados. Ahora, la siguiente etapa es ejecutar la búsqueda y valorar los resultados. Ahora, lo principal de esto es que debemos revisar los resultados obtenidos y comprobar si son pertinentes, es decir, si se adecúan a las necesidades de información que nosotros necesitábamos. En este proceso de revisión nos permitirá detectar si se ha recuperado muchos documentos que en realidad no nos interesan. En este caso se denominan ruido documental, o si por el contrario nos falta información relevante que deberíamos haber obtenido con la búsqueda, en este caso denominado silencio documental. Entonces, por este motivo es importante tener en cuenta la existencia de palabras que representan distintos conceptos a la vez, en este caso polisemia, y de conceptos que pueden ser representados por más de una palabra, sinonimia. Entonces, la sinonimia conlleva un problema de pérdida de información, un problema de silencio documental, ya que no se encontrarán todos los documentos que se buscaban. Y hay dos tipos de sinonimia, la lingüística y la documental, que en este caso la hemos expresado dentro de este cuadro. Entonces tenemos por variante ortográfica, por transliteración, en este caso diferentes alfabetos, sinonimia semántica, equivalencia entre forma de expresión antigua y moderna, traducciones y préstamos, diversidad de nombres en el ámbito popular, acrónimos que son siglas y variantes de escritura. Ahora, la sinonimia documental no es una auténtica sinonimia. Hace referencia a términos de significado próximo, pero no considerados equivalentes en el lenguaje corriente. Se establece una relación de vecindad o inclusión entre ellos. Entonces, dentro de sinonimia documental se encuentra término específico y su correspondiente más general. Términos variables de un mismo concepto pueden sustituirse por su tema principal, y términos antónimos, en donde aquí se encuentran sus ejemplos. Ya. Ahora, la polisemia. La polisemia y la homonimia generan un problema de signo contrario, el ruido documental, al producirse la recuperación de información no relevante de documentos no solicitados diferentes a los buscados. Entonces, para solucionar todos estos problemas o desajustes, tendríamos que replantear de nuevo la búsqueda, ya sea modificando los términos seleccionados, eliminándolos o añadiendo otros nuevos, y también modificando los campos de búsqueda y los operadores utilizados. Ahora, tenemos otra etapa que es recuperar y almacenar la información localizada. Entonces, debemos revisar los resultados obtenidos y comprobar si son pertinentes, es decir, si se adecuan a las necesidades de información que ya habíamos mencionado. Entonces, tenemos disponibles las siguientes opciones. Una es descargarse un fichero con las referencias bibliográficas localizadas o los textos completos de los documentos que nos interesan si están disponibles. Podemos también enviarnos por correo electrónico el listado de las referencias bibliográficas localizadas y el enlace al texto completo. Procast permite enviar además el texto completo de los documentos seleccionados si está disponible. Ahora, también podemos crearnos un perfil personalizado
de usuario en el recurso utilizado donde guardar las búsquedas y los documentos. Y también tenemos la biblioteca de la UA disponible del gestor de referencias bibliográficas RefWorks, que es una herramienta que permite crear una base de datos personalizada, alimentada automáticamente con todas las referencias localizadas en los distintos recursos. Entonces, dentro de esto de aquí también existen otras herramientas similares de libre acceso que son como el Zotero y Mendeley. Nos permiten citar todas estas herramientas. Ahora, dentro de las técnicas de búsqueda tenemos selección de palabras clave, que dentro de esto se divide el lenguaje natural y el lenguaje documental. Lenguaje natural, lo que ya habíamos mencionado, sinónimos, términos derivados, términos generales o específicos, variantes, ortográficos, términos en otros idiomas o acrónimos. Lenguaje documental, tenemos materias, descripciones del tesauro. Ahora, otra división tenemos ahí los campos y modos de búsqueda, en donde ahí podemos utilizar autor, título, resumen, materia, palabras clave, descriptores y entre comillas todos los campos. Ahora, tenemos también lo que es búsqueda básica o avanzada, o búsqueda por palabras clave, listado alfabético o exacta. Y dentro de otra división tenemos lo que es los operadores. Pueden ser lógicos o booleanos, en donde se utilizan términos en inglés and, que es y, or también, o not, que es descartar. Tenemos también posicionales o de proximidad, que tenemos near, que es cercano. Tenemos también de comparación o rango, en donde se encuentran ciertos símbolos, y truncamiento, que tenemos también otros signos que son como el asterisco, signo de dólar o el de interrogación, en donde se los utiliza a la izquierda, en el centro o a la derecha. Más utilizados son a la derecha. Definición del tema. Tenemos luego definición del tema y las palabras clave. Entonces, el éxito de la búsqueda estará determinado en gran parte por la adecuada selección de los términos que utilicemos en la estrategia de búsqueda. Entonces, utilizar términos significativos que representen conceptos relevantes y que diferencien los documentos que nos pueden interesar del resto de documentos que puedan contener el recurso consultado. Hay que olvidarse de preposiciones, conjunciones, artículos, pronombres, adjetivos o adverbios. Entonces, cuando buscamos documentos por las palabras que pueden contener su título, su resumen o su texto completo, estamos utilizando un lenguaje natural y debemos tener en cuenta las distintas formas en las que puede representarse un concepto. Además, hay que tener en cuenta las variantes de género y número, ya sea masculino, femenino, singular o plural, aunque hay recursos como bases de datos y portales de revistas electrónicas que automáticamente recuperan tanto el singular como el plural del término seleccionado para la búsqueda. Ya. Ahora aquí tenemos un cuadro en donde nos da las formas de representar un concepto, en donde tenemos sinónimos, palabras derivadas, términos relacionados con un significado más general o específico, variantes ortográficas, términos en otros idiomas, acrónimos, que son siglas, y conceptos desarrollados. Entonces, ahí tenemos también con todos sus ejemplos, en donde este modo de realizar la búsqueda nos puede llevar a perder información relevante o a recuperar información que no nos interese. En ocasiones es más apropiado buscar la información por términos que reflejen el contenido de los documentos. Entonces, por lo general, estos términos forman parte del lenguaje documental y están disponibles en el recurso a través de la lista de materias, donde se despliega todo ese arsenal de palabras.
o de los tesauros. Para ello podemos utilizar el campo que sería materia, descriptor o palabras claves si están disponibles en el recurso. Cuando utilizamos sistemas de recuperación de información como las bases de datos, tenemos que traducir nuestra consulta al lenguaje documental, que es un lenguaje artificial que facilita la representación formalizada del contenido de los documentos. Entonces, luego de esto de aquí, tenemos la explicación del lenguaje natural, que esto de aquí está constituido por las palabras o expresiones libres del lenguaje común que se encuentran tanto en los documentos como en la consulta del usuario. Entonces se utilizan los propios términos del texto para la recuperación. Generalmente se utiliza el término texto libre entre comillas como sinónimo. En cambio, el lenguaje documental que ya habíamos mencionado representa los conceptos y la materia del documento a la hora de recuperarlos mediante un lenguaje normalizado y controlado. Entonces, su objetivo es recuperar documentos por el contenido, no por otros criterios como autor, título, fecha, idioma, etc. Entonces, es importante saber dónde podemos utilizar un tipo de lenguaje u otro y cómo reflejarlo en nuestra estrategia de búsqueda. Entonces, en esta tabla podremos encontrar algunas orientaciones muy básicas. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de lenguaje utilizo? Tenemos aquí la separación entre el lenguaje natural y el lenguaje documental. Entonces, ¿en qué recursos nosotros podemos utilizar lo que es el lenguaje natural? Entonces, el lenguaje natural podemos utilizar en cualquier tipo de recursos, como en este cuadro nos menciona catálogos, base de datos de sumarios electrónicos, tenemos también portales de revistas electrónicas, recursos de información en internet. Y por ejemplo, ¿en qué campos de búsqueda también lo podemos utilizar? Ya sea en título, resumen, texto completo o palabras clave. Ahora, en cambio, el lenguaje documental, ¿en qué recursos los podemos utilizar? Sería en catálogos, en donde utilizaremos lista de materias, base de datos, en donde estaría la lista de materias o tesauros. ¿Y en qué campos de búsqueda? Sería materia, descriptor o cualquier campo asimilable. Entonces tenemos también lo que son los lenguajes documentales, lista de materias, de materia y tesauros. Entonces, ¿qué es la lista de materias? ¿Qué es? Es un tipo de lenguaje documental, enciclopédico, no especializado, que recoge una serie de conceptos destinados a representar el contenido de los documentos para poder recuperarlos después. Entonces, son listas ordenadas alfabéticamente y que pueden ser ampliadas. Sirven para agrupar en el catálogo o en la base de datos todos los documentos que tratan sobre un mismo tema y recuperarlos después por estas materias. Entonces la lista de materias se componen de materias y submaterias. La materia es la que intenta condensar el tema sobre el que trata un documento, y la submateria es la palabra o palabras que siguen a una materia para precisar o delimitar su sentido. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos clases de submateria, en donde tenemos de materia, que representan el punto de vista bajo el que es estudiado un tema. Por ejemplo, arquitectura popular, ahí viene un guión, conservación y restauración. Tenemos de forma, en donde representan la forma de presentación de la obra, ya sea diccionarios, enciclopedias, anuarios, bibliografías, etc. Ejemplo, botánica, obras anteriores a 1800, facsímiles. Tenemos cronológicos, que representan el periodo histórico que estudia la obra.
Por ejemplo, educación, aspecto político, España, historia, siglo XX. Y geográficos que representan el ámbito geográfico en el que se desarrolla la obra. Por ejemplo, agricultura a tiempo parcial, Comunidad Valencia. Ya. Luego de esto, aquí tenemos, por ejemplo, una búsqueda. Tenemos un ejemplo de una búsqueda en donde se pone aquí se realiza una búsqueda alfabética por materia, en donde la palabra es hidrogeología. Entonces aquí nos marca que tenemos 52 registros en el catálogo asociado a la materia hidrogeología, y podemos matizarla con otros términos complementarios que hacen referencia al ámbito geográfico o a la forma con la que se presenta la información. Además, el catálogo nos facilita otros términos relacionados. Entonces, aparte de poner la palabra, nos van a salir la misma palabra pero con otros términos relacionados, en donde, si es que nos interesa, nos facilitará al momento de seleccionarlos. Ya. Los tesauros nos relacionan. Los tesauros nos relacionan el término con el que se recupera la información descriptor, que es el que se utiliza en la búsqueda, con los términos que no obtienen resultados, ya sea sinónimos, antónimos, términos equivalentes. Relación de equivalencia. Tenemos, aquí se encuentran en términos en inglés, yo los diré en español. Use, entonces tenemos un término específico con otro más general, o a la inversa. Relación jerárquica. Entonces tenemos el término genérico, también tenemos el término específico, TE, término genérico, TG, términos con significado aproximado. Entonces esta de aquí es la relación asociativa. Entonces tenemos término relacionado, TR. Entonces aquí tenemos un ejemplo del Sociological Thesaurus, integrado en la plataforma Proquest, asociado a la base de datos Sociological Abstract y Social Service Abstract. Al hacer la búsqueda por el descriptor seleccionado, se recuperarán todos los documentos que tiene este contenido, independientemente de la palabra que figure el título o en el resumen. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros nos vamos al navegador, por ejemplo aquí en esta página Cielo, podemos poner aquí la misma, violencia doméstica. Entonces aquí nos va a entonces aquí, por ejemplo, si es que ponemos solamente la palabra violencia, nos va a dar un montón de resultados, muy generalizado, o sea, un montón de resultados. Pero también tenemos otro tipo de búsqueda. Ya, entonces
Entonces, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de integrado en la plataforma. Entonces, aquí tenemos un ejemplo integrado en la plataforma Procast. Por ejemplo, al hacer la búsqueda por el descriptor seleccionado, se recuperarán todos los documentos que tienen este contenido, independientemente de las palabras que se figuren en el título o en el resumen. En este caso de la imagen, vemos que, bueno, primero marca el idioma, luego términos de búsqueda. Vemos que dice violencia doméstica. Entonces, violencia doméstica es un término no admitido de este tesauro. Entonces, nos remite, entre otros, al término violencia familiar. El término violencia familiar tiene asociados los términos no admitidos, uno más genérico y otros términos relacionados, que podemos utilizar en la búsqueda. Entonces, por ejemplo, los términos no admitidos, dentro de los términos de materia encontrados, los términos no admitidos sería violencia conyugal, violencia de los espectadores. También tenemos lo que es violencia doméstica. Y también dentro de violencia doméstica lo que se despliega, entonces se despliega violencia familiar, en donde nos ofrece la información asociada al término, por ejemplo, un término más general y otros relacionados. Listo. Entonces, dentro de violencia familiar, bueno, se despliega otra ventana en donde información disponible sobre el término violencia familiar sería un término genérico, violencia y otros relacionados, entre ellos el de abuso conyugal. Dentro de por ejemplo, usar término para violencia conyugal, tenemos lo que es igual a violencia doméstica, en donde estos de aquí son términos no admitidos. Para recuperar documentos sobre violencia conyugal o violencia doméstica, utilizamos el término violencia familiar, no estos términos. Entonces ahí vemos cómo marca abuso conyugal, malos tratos en la pareja y violencia doméstica. Y abajo vemos que dice combinar con. Entonces ahí tenemos los términos en inglés, que era, o sea, or, que es con, and, y not, que es excluirle. Entonces hay que distinguir entre tesauro e índice. Las bases de datos pueden tener índices por campos, como por ejemplo el de materias o autores, tesauros o ambos. Entonces el índice va a ser una lista alfabética o numérica de los términos significativos existentes en un campo. Luego de esto tenemos ejemplos de tesauros, en donde, los ejemplos de tesauros, por ejemplo, aquí tenemos un tesauro que es muy común, que es el de la UNESCO. Tenemos otro que es el Euroboc, estos de aquí, estos dos que mencioné, son multidisciplinares. También tenemos el Bartok. Dentro de tesauros especializados tenemos RecBit. Tenemos otro tesauro, Agroboc. Tenemos OSD. Entonces, dentro de tesauros en la plataforma de Procast, asociados a la base de datos correspondientes, tenemos Water Resource, que es de hidrología, ERIC, que es educación, Sociological, que es sociología, Psych Info, tenemos de psicología, y Pilot Stress Postraumático. También tenemos tesauros en la palabra Web of Knowledge, asociados a las bases de datos correspondientes, como Medline, en donde tenemos artículos y toda información medicina,
tenemos Inspect, Informática e Ingeniería, Biosis, Ciencias de la Vida y Biomedicina. Ya, ahora las relaciones entre términos del tesauro. Entonces tenemos relación de equivalencia, término admitido al no admitido y a la inversa. Entonces, como había mencionado anteriormente, tenemos ahí esas siglas en donde use es que ese término sí va incluido Entonces, las relaciones entre términos del tesauro, tenemos ahí, por ejemplo, tenemos UP, que es usado por, tenemos TG, que este de aquí es un término genérico, tenemos USE, que este de aquí también es usado por. Entonces, relación de jerarquía, término general y específico, tenemos lo que es TG, que es término genérico. Entonces, las relaciones entre términos del tesauro, por ejemplo, aquí vemos que existe una relación de equivalencia de término admitido al no admitido y a la inversa. Por ejemplo, aquí tenemos UP y USE, que ambos son términos de equivalencia, que significan usados por, o en inglés use for. Y inferiormente a UP tenemos TG, que estas de aquí es una relación asociativa, en donde es un término relacionado. Entonces, relaciones entre términos del usuario. Tenemos la relación de equivalencia, término admitido al no admitido y a la inversa. Por ejemplo, aquí usa dos términos de equivalencia, que es UP y use. Este de aquí significa usado por, o en inglés use for. Y inferiormente a las siglas UP tenemos TG dentro de patrimonio histórico artístico. Entonces, este de aquí es una relación jerárquica, en donde significa término genérico. Bueno, inferiormente a ese también tenemos TR, que significa una relación asociativa, que es un término relacionado. Entonces, inferiormente en la imagen inferior vemos que dentro de relación jerárquica mismo y término general y específico encuentra lo que es patrimonio arquitectónico, en donde el término TE significara el término específico. Y dentro de relación asociativa y términos afines tenemos acá todos los que están con siglas TR, que significan términos relacionados. Tenemos, por ejemplo, aquí conjuntos históricos artísticos, edificios de interés históricos artísticos, monumentos, patrimonio arquitectónico, patrimonio rural y patrimonio urbano. Ya, ahora tenemos lo que son los campos de búsqueda y modos de búsqueda.
Entonces, los campos de búsqueda, ¿qué son? Son aspectos muy importantes en la elaboración de la estrategia de búsqueda, ya que nos permiten, nos remiten a las partes de los registros de los documentos en las que vamos a buscar los términos que seleccionamos. Entonces, los campos de búsqueda más destacados son título, autor, palabras clave, materias o descriptor, resumen y todos los campos. Entonces, este último campo es el que nos permite buscar información en cualquier parte del registro y engloba a todos los demás. Solo se debe usar cuando no se encuentre información por otros campos, ya que es demasiado genérico, por lo tanto vamos a tener demasiada información. En recursos que tienen información a texto completo disponemos también del campo texto completo. Como en el caso anterior, no es recomendable buscar por este campo, ya que es demasiado extenso. La búsqueda por el campo título es la más concisa y por tanto la que recupera menos información. El uso del campo materia, palabra clave o descriptor nos permite realizar búsquedas más exhaustivas. Entonces, el número de campos de búsqueda disponibles varían en función del tipo de recurso. En general, las bases de datos o los catálogos disponen de más campos que los portales de revistas electrónicas, las bases de datos de sumarios o las herramientas de búsqueda en Internet. Entonces, existen algunos portales de revistas electrónicos que tienen opciones de búsqueda similares a las de las bases de datos, pero es frecuente encontrar casos en los que los únicos campos son al margen del autor, que es título y resumen, o título. También tenemos resumen y texto completo. Entonces, los portales de libros electrónicos funcionan de manera similar. Respecto al modo de realizar la búsqueda, casi todos los recursos tienen disponibles dos opciones, que son las búsquedas básicas y las búsquedas avanzadas. Entonces, la búsqueda básica, por lo general, solo nos permite realizar la búsqueda en un único campo de registro, por autor, por título. Por ejemplo, en el catálogo, hay recursos en los que además ese único campo es el campo todos los campos. Por ejemplo, la palabra Procast. Por ejemplo, la búsqueda básica por lo general solo nos permite realizar la búsqueda en un único campo del registro, por ejemplo, por autor, por título. Por ejemplo, en el catálogo. Entonces hay recursos en los que además ese único campo es el campo, entre comillas, todos los campos. Por ejemplo, la plataforma Procast. Por ese motivo se debe evitar en la medida de lo posible su uso, pues se realizan búsquedas menos precisas y más generales, como por ejemplo, ahora tengo aquí abierto en el navegador la plataforma de ese cielo, y aquí por ejemplo, si es que pongo una palabra y la busco así de simple, voy a encontrar un montón de resultados, pero un montón de resultados en los que puede servirme, puede no servirme, va a buscar información de todo rincón. Y por otro lado tenemos también lo que es la búsqueda avanzada, que aprovecharé que ahora está abierto aquí el navegador. Entonces la búsqueda avanzada nos permite combinar varios campos de búsqueda, por ejemplo título y autor o título y materia. Así se acota más la búsqueda y se hace más eficaz, obteniendo resultados más precisos y relevantes. Entonces, por ejemplo, a ver, aquí primeramente voy a mostrar la imagen. Perdón, aquí está la imagen. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos formulario con posibilidad de combinar varios campos y varios términos dentro de un mismo campo. Con operadores booleanos podemos añadir las filas que necesitemos para otros campos. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen nos indica que aquí se pueden agregar las palabras or
and o not, en donde se incluirán o irán con o se excluirán. Y acá tenemos, por ejemplo, el formulario de búsqueda avanzada con los principales campos disponibles. Entonces, si es que yo me voy aquí al navegador, acá abajo mismo, por ejemplo, si me voy acá a otro enlace que es PubMed, listo. Una vez dentro de PubMed, acá arriba podemos observar el buscador, en donde yo pongo aquí avanzado. Si es que yo pongo una búsqueda avanzada, me va a salir exactamente lo que les había indicado en la imagen. Aquí tenemos todos los lugares en donde podemos ir agregando información. Incluso podemos ir quitando o agregando más espacios o campos. Entonces aquí se pone lo que nosotros deseamos buscar, y aquí podemos seleccionar todo lo que sería los campos disponibles. Y acá tenemos los términos and, or o not, en donde nos permite agregar o excluir ciertas palabras de la búsqueda. A ver, nuevamente abrimos, listo. Entonces, todo esto de aquí, a ver, en relación al modo de búsqueda, en ciertos recursos se puede realizar la búsqueda ya sea por palabras clave, que el término que utilicemos estará localizado en cualquier parte del campo. También tenemos lo que es el listado alfabético, en donde el término que utilicemos estará localizado al principio del campo y permitirá recuperar listados o índices de títulos, autores o materias, por ejemplo. Y búsqueda exacta, en donde el programa buscará exactamente los términos que le hayamos indicado, y en algunos casos ninguno más. Por eso se debe evitar esta última opción. Entonces, las búsquedas por palabra clave van a ser más frecuentes, aunque la búsqueda por listado alfabético puede resultar interesante para consultar autores o materias determinados. Entonces tenemos 4 tipos principales de operadores. Entonces son los elementos que expresan las relaciones entre los términos incluidos en la estrategia de búsqueda. Tenemos 4 tipos principales de operadores. Tenemos los lógicos o booleanos. Entonces esos de aquí permiten combinar tanto palabras dentro de un mismo campo, por ejemplo el título, como varios campos entre sí, por ejemplo el título y autor. Reflejan las relaciones entre conceptos que identifican documentos. Suelen escribirse en inglés y los más importantes son or, o, and, y not, no. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo número 1, que tenemos A y B, todo rojo. Entonces aquí dice A or B. En inglés tenemos, y en español sería A o B. En una búsqueda puede ser o bien este o bien este. Tenemos al otro que es A and B, en donde este término en español significa A y B, en donde tiene que ir combinación del uno con combinación del otro. Y por último tenemos el que nos da A not B, en donde en español significa A menos o no B, en donde buscará sobre el primer término, sobre la primera palabra que tenemos aquí en color verde, pero menos todas las que pongamos nosotros de color rojo. Luego tenemos, entonces, antes de seguir, en muchos recursos, cuando utilizamos más de una palabra sin emplear ningún operador, se nos está combinando con and por defecto. Es lo que sucede, por ejemplo, con Google o con muchas bases de datos. Entonces, la siguiente
el siguiente operador tenemos lo que es posicionales o de proximidad. Entonces permiten buscar un término según el contexto en que se encuentra, es decir, en función de su posición respecto a otros términos en el campo que seleccionemos. Los más frecuentes son near, cerca, y ADJ, que significa adyacencia. Entonces suelen utilizarse para campos de búsqueda que contienen muchas palabras, como el resumen o el texto completo. Si van seguidos de un número, indican la cantidad máxima de palabras que puede haber entre los términos de búsqueda. Entonces, además se puede utilizar también comillas para buscar exactamente los términos tal y como se introducen como frases literales. Tenemos luego lo que es el otro operador, que es comparación o rango. Entonces este de aquí sirve para limitar la búsqueda mediante una expresión numérica, datos o generalmente fechas. Esto de aquí principalmente nos sirve para obtener información dentro de ciertas fechas específicas, ya que la información actualizada siempre va a ser la mejor, y la que se recomienda es de 5 años hasta de 5 años anteriores. Ahora, también tenemos lo que es truncamientos. Permiten buscar por la raíz de las palabras. Pueden colocarse a la izquierda, a la derecha o en medio del término. Los truncamientos por la derecha son los más habituales y se utilizan para buscar plurales o variantes de términos. Entonces representan con un signo, ya sea un asterisco o el signo de dólar o un signo de interrogación. Entonces los truncamientos van a resultarnos útiles en la búsqueda con lenguaje natural, al incorporar en la estrategia de búsqueda con un solo símbolo todas las posibles variantes de un término. Entonces se tiene que evitar utilizar raíces demasiado genéricas, pues podríamos recuperar documentos que no tienen nada que ver con el tema que estemos buscando. Entonces, dentro de esta tabla nos orientará en el uso de los principales operadores en estrategias de búsqueda. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos los diferentes tipos de operadores, por ejemplo, OR, AND, NOT, NEAR. Tenemos de adyacencia. Tenemos, por ejemplo, igual que se representa con EQ, mayor que, con símbolo. Tenemos cada uno con su símbolo y con sus siglas. Tenemos mayor que, menor que, operador de intervalo, truncamientos y máscaras. Entonces, por ejemplo, ¿qué se recupera con OR? Sería documentos en los que aparece cualquiera de los términos combinados con el operador o ambos a la vez. Tenemos AND, ahora voy a mencionar qué se recupera con cada uno de ellos. Con AND, documentos en los que aparecen todos los términos relacionados con el operador. NOT, documentos en los que aparece el primer término de la búsqueda pero no el segundo. NEAR, cercano, documentos en los que los términos van contiguos con independencia de su orden. Tenemos también adyacencia, documentos en los que los términos van uno a continuación de otro y en el orden introducido. Ese es el término ADJ. Y tenemos también las comillas, que esta de aquí nos sirve para documentos que contienen la frase exacta que hemos entrecomillado en el campo indicado. Tenemos igual que, ahí van documentos publicados en la fecha indicada. Tenemos menor que, documentos publicados después de la fecha indicada. Tenemos también operador de intervalo, que son documentos publicados en un intervalo de tiempo concreto, que sería entre dos fechas. Tenemos los truncamientos,
que son documentos que contienen cualquiera de las variantes del término utilizado, y máscaras, que es el signo de interrogación, en donde documentos que contienen cualquiera de las variantes del término utilizado. Entonces prácticamente es exactamente que las máscaras es exactamente que el truncamiento, los mismos símbolos. Listo. Luego de esto también podemos encontrar operadores como el que se encuentra aquí en pantalla, que como el que les había mostrado antes en PubMed, en donde podemos buscar artículos con todas las palabras. Entonces aquí podemos agregar and, or, near, todo ese tipo de cuestiones. Tenemos aquí con la frase exacta, que si recuerdan se ponía entre comillas para documentos que para buscar la palabra literal. Tenemos con al menos una de las palabras, entonces utilizaremos el término or. Sin palabras utilizaremos el término not. Y bueno, eso sería todo, amigos, sobre la búsqueda científica. Lo que le puedo con lo que puedo concluir es con ciertos consejos para replantear las estrategias de búsqueda. Entonces, por ejemplo, si se obtienen muchos resultados, podemos añadir más conceptos relevantes y combinarlos con and. Podemos eliminar truncados, utilizar descriptores, o buscar en campos más específicos, por ejemplo el título o las palabras clave. Si obtenemos pocos resultados, ahora podemos eliminar los conceptos menos relevantes y mantener solo los más importantes. Podemos añadir sinónimos combinándolos con or. Podemos utilizar truncamientos, utilizar términos en lenguaje natural. Podemos ampliar la búsqueda a campos más generales, como por ejemplo un resumen, o a todos los campos. Y también otros consejos que les puedo dar es que que usemos un buen artículo para buscar otros a través de las referencias bibliográficas. Por ejemplo, también otros, si es que no se localiza la materia o el descriptor adecuado, podemos hacer una búsqueda por título y consultar el registro completo del documento para obtener esa información. Y finalmente concretar una búsqueda general añadiéndole conceptos adicionales de forma sucesiva. Y bueno, eso ha sido todo en este video tutorial. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Y bueno, eso ha sido todo por el video. Eso ha sido todo por este video tutorial. Espero que lo hayan entendido, espero que les sirva y lo pongan en práctica. Dejaré el link de donde he sacado toda esa información en la descripción del video. Les agradezco mucho y hasta la próxima.